En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto. Bienvenidos a un capítulo más de En Abierto. Continuamos con el ciclo La Revolución de las Mujeres. Hoy abordaremos uno de los problemas que de manera paralela se ha exponenciado con el confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19 en nuestro país. La violencia de género al interior de los hogares. Para ello recibimos a una mujer especialista en psicología y terapia familiar. Nuestra invitada, la psicóloga María Angélica Tello Velasco, es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, especialista en terapia familiar y de pareja, catedrática de la Universidad del Golfo de México, psicóloga para atención de adultos mayores en el DIF de Orizaba. Doctora, bienvenida. Gracias. Un gusto que esté con nosotros hoy. Para arrancar nuestro capítulo quisiera preguntarle, ¿quién es Angélica Tello, más allá de la profesionista? Ok, como te decía hace un momento, creo que empezaste con una pregunta muy difícil y me acordé en el momento que estábamos platicando que es una pregunta que normalmente se las hago a mis alumnos de la universidad cuando les doy teoría del conocimiento y filosofía. ¿Quiénes somos? Sé que muchos no la van a contestar o les cuesta trabajo porque es un trabajo de día a día, saber quiénes somos, ¿no? Con nuestra, como que ir descubriendo tu propia identidad. Pero trataremos de contestar desde el punto de vista del qué deseo, qué creo y quién soy. Bueno, deseo como que tener o desarrollar una creatividad como para el día a día, poder resolver dificultades, problemas que se presenten. Digamos que ese es uno de los deseos primordiales porque vas resolviendo la vida conforme vas viviendo, ¿no? Valga la redundancia. Creo que he tenido muchos roles a lo largo de mi vida. He sido esposa, madre, hija, a lo mejor no muy buena hija porque creo que mi madre se las vio negras conmigo, era yo muy rebelde. He sido amiga, he sido compañera, ¿sí? He sido trabajadora y creo que muchos sigo siéndolo, ¿no? Y van cambiando estos roles conforme voy creciendo en la vida. ¿Quién soy? Soy una mujer, principalmente, ¿no? Con muchas, a lo mejor que va viviendo con dificultades y va tratando de salir adelante de estas dificultades, ¿no? La idea cuando la producción de En Abierto quisimos generar un ciclo de capítulos en torno a la importancia cultural, social, en el ámbito profesional, político de las mujeres, fue para hacer ese sentir de qué tan importante es el género femenino en nuestra sociedad en este momento, cuando hay tantos movimientos feministas, cuando hay tanta violencia de género, cuando estamos en una década que ha sido definitivamente sumamente importante para las mujeres como tal en el ámbito social en nuestro país. Sin embargo, doctora, usted como psicóloga, lo primero que quisiera yo preguntarle es ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo se manifiesta? Y si solo es una cuestión de agresiones hacia las mujeres. Bueno, a ver, la violencia de género es todo comportamiento, conducta abusiva. En este caso estás hablando de violencia de género, es hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Sí. Algunos confunden violencia con agresión y no es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La agresión es algo que luchas por tu vida, es una reacción física, fisiológica también,
donde es una forma de, digamos, defenderte de un espacio vital o de comida o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, es una respuesta que da el cerebro. Entonces, es diferente. El ser violento conlleva una relación de poder hacia alguien que consideramos inferior. Entonces, el ser violento no necesariamente es hacia las mujeres, también es hacia los niños, hacia los jóvenes, y actualmente también hay de la mujer hacia el hombre. Se ve poco porque al hombre, por precisamente esa cultura, ese rol de machismo, claro, de yo soy el poderoso, pues es más difícil que vaya a poner una demanda contra su mujer que le está agrediendo, ¿no? Pero también se encuentra... Es como el tema cultural de los hombres no deben llorar, ajá, que te implica mamá desde que eres niño, el cómo se vería ante los propios, entre el entorno de los amigos de pues, una mujer y agrediendo físicamente al esposo, ¿no? Sí. Es ese paradigma que no se puede llegar a realizar como un hombre, ir haciendo una demanda ante una fiscalía, se ve mal ante la sociedad. Efectivamente. ¿Y eso nos limita mucho? Sí, porque pues no sabemos realmente el índice de agresión de la mujer hacia el hombre. Generalmente, y se da muchísimo del hombre hacia la mujer, eso no hay que negarlo, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que hay mujeres también que violentan, claro, a la familia, a los hijos, que les cuesta trabajo el autocontrol emocional, ¿no? Doctora, este 2020 y 2021 ha sido un tema muy importante, el confinamiento por los decretos que se han hecho por las autoridades con el tema de la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Este confinamiento ha traído una pandemia paralela que es la violencia al interior de los hogares. No habíamos convivido tanto las parejas, el núcleo familiar, los hijos, estando todo el tiempo en un mismo, uh-huh, espacio. ¿Cómo se ha reflejado eso en el tema específico de la violencia al interior de los hogares? Ok. Ha habido estudios ya actualmente de qué está sucediendo en la familia, si hay violencia intrafamiliar o qué está pasando. Se dice que ha aumentado de un 30 a un 100% esta violencia intrafamiliar. Y estamos hablando no solo de el hombre hacia la mujer, sino también de padres a hijos y de hijos a padres. Tenemos que tomar en cuenta que digamos, el confinamiento es una privación de la libertad. Entonces, pierdes tu libertad de repente. Hay situaciones que no estás acostumbrado, o sea, que invaden tu espacio dentro de la casa. Por ejemplo, la mamá, si era ama de casa, pues era su espacio, sí, un largo tiempo, y ya después llegaban y tenía que salir, ir a mandados o cualquier cosa así. De repente invaden su espacio, y no solo el esposo, sino también los hijos, y se invaden mutuamente. Pero también hay que tomar en cuenta pues que todos están tratando de vivir el día a día con situaciones económicas, o sea, muchos perdieron su trabajo, muchos están buscando ese trabajo, disminuyeron su economía y entonces están en esa lucha. Todos estos factores influyen para que se empiece a dar esa situación de una lucha de poder, ¿no? Claro. Entre los miembros de la familia. Las autoridades nos habían comentado o habían pronosticado que iba a ser un confinamiento corto, 2, 3, 4 meses. A más de un año ya de este confinamiento involuntario, uh-huh, ¿qué considera usted que van a ser esos efectos psicológicos post pandemia? Cuando regresemos otra vez a las actividades normales, cuando los niños regresen otra vez a clases presenciales, cuando el esposo y la esposa regresen a sus actividades normales, ¿va a haber secuelas psicológicas? Sí, claro que sí, por supuesto. Creo que muchos compañeros de psicólogos estuvimos comentando esto. Bueno, ¿y qué va a pasar durante y después? Y muchos pacientes, de hecho, me decían,
va a usted estar llena de pacientes, sí, ¿no? Le dije, pues Dios te oiga para... No es cierto, pero dices, bueno, claro, ¿qué tan bueno es para mí esto, sí, y tan malo para una sociedad? Pero ciertamente tomando en cuenta otras situaciones extremas, como por ejemplo guerras, ¿sí? No se nota tanto en el momento de la guerra, por ejemplo, de un soldado, si tiene algún problema, se nota ya que regresa. Cuando regresa. Cuando regresa, empieza a tener ciertos trastornos emocionales, ¿no? Esa pérdida de sueño, o sea, insomnio constante, el estar alerta, ¿sí? Se empieza a notar porque es normal esas actitudes en la guerra, es en el momento, sí, en que se encuentra en esa situación. Pero ya en un lugar, en una casa y demás, que de repente te quieras dormir en el suelo o que te sientas alerta, pues no es tan normal. Entonces es cuando surgen, claro, esas situaciones. ¿Qué va a pasar? Pues supongo que va a tener, que ya está ocurriendo en este momento, pues que están teniendo ahí problemas de ansiedad, de depresión, ¿sí? Que al igual que la salud física, la salud psicológica es algo que por lo menos los mexicanos en general no somos muy dados a ir al psicólogo, no somos muy dados a ver cómo resolver esos problemas. En el caso de la salud física, hasta que estás enfermo, no hay prevención, sino que ya que estás enfermo llegas a un hospital ya con algún problema desarrollado. Y pues en el tema de atención psicológica, pues menos. Yo creo que primero llegas a un hospital con apendicitis que llegar a un psicólogo a resolver un problema. ¿Cómo debe influenciar o ayudar inclusive el Estado como tal para poder ayudar a toda una sociedad que está siendo sujeta hoy a un confinamiento, a problemas, como bien comentaba usted, económicos, psicológicos, sociales? O sea, ¿cómo incentivar a que la gente realmente pueda recibir ayuda desde el Estado, desde la parte privada? ¿Qué tan importante es eso? Es sumamente importante, o sea, dar información, porque muchas veces las personas no se dan cuenta que están teniendo alguna situación de depresión o ansiedad. O sea, porque muchas veces estoy triste, tengo depresión, ¿no? Estoy temblando, tengo ansiedad, piensa la mayoría de las personas. Y no toman en cuenta otros síntomas que en conjunto nos da un diagnóstico de depresión o ansiedad en este caso, ¿no? Situaciones como dormir demasiado, no dormir, comprar en demasía, a veces eso también indica cierta depresión. Entonces necesitamos informar a la población que muchos de estos factores nos requieren posteriormente de ayuda, ¿no? Que si sigues teniendo por lo menos 6 meses estos síntomas, pues que es necesario considerar el buscar ayuda, ¿no? Ya lo están haciendo, yo he escuchado muchos programas de radio y de televisión donde dan esta información que es muy buena, ¿no? Debemos redoblar esfuerzos para seguir informando, ¿no? Sobre estas situaciones psicológicas. ¿Cómo ve usted el tema para tratar cuando llega alguien agredido por medios digitales, principalmente mujeres? Ok, mira, es difícil que lleguen personas así. Generalmente cuando son jóvenes, adolescentes, es porque ya los cachó la mamá o el papá, y entonces están muy angustiados los padres y son los que buscan ayuda para los hijos. Entonces, para un hijo realmente es cuando lo cacharon, tanto en las hijas como en los hijos, ¿no? Y se da mucho, o está de moda, no sé si sabes lo que es el pack. No. ¿No? Bueno, hay que empezar a saber, porque hay veces que ya tienen nuevos conceptos los jóvenes acerca de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando a mí un día me dijeron, es que mi pack, y yo, ¿qué es eso, no? Es una serie de fotografías que tienen tanto hombres como mujeres, desnudos o en posiciones pues, sexuales o eróticas, donde son como una carpeta y lo pueden mandar. Inclusive hay páginas de internet donde lo suben y tú puedes escoger, ¿no? A quién quieres ver. Ay, de personas conocidas, ¿no? Sí. De aquí, de Orizaba, y de hijos de personas, ¿no?
Entonces ahí es donde estamos muy vulnerables en esto. Tenemos que estar checando como padres a los hijos, qué estás viendo, en dónde estás metido, cuáles son tus deseos, tus necesidades, cómo te sientes, si te quieres a ti mismo, aunque es complicado como padre, ¿no? Porque muchas veces es, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, y hasta ahí, ¿no? Se nos olvida que hay que preguntar más, hay que rascar un poquito más la información, ¿no? En un capítulo anterior platicamos con una vocera de un colectivo de búsqueda, en donde la mayoría pues son madres, son mujeres. Y al hablar del tema específico del PAC, muchas veces nos tachan o queremos ocultar esos temas en la sociedad. No nos abrimos, no nos volvemos empáticos. En el caso de las desapariciones, muchas mujeres no son empáticas porque creen que no les va a pasar a ellos. En el caso de lo que está usted ahorita haciendo el comentario, ¿son omisiones de los padres o son esa falta de vinculación que tenemos en esta brecha generacional de los padres que trabajamos con los hijos, que no les ponemos tanta atención y ellos generan sus propios vínculos? Y es decir, ¿son omisiones? ¿Tenemos que vigilar más a nuestros hijos? ¿Tenemos que estar más al pendiente? ¿Cómo hacemos esa conexión con los hijos? Porque hoy son más difíciles que como éramos nosotros. Sí, claro. No solo es omisión, sino también es que no conocemos el cómo hablan. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan jóvenes y de repente me empiezan a hablar con conceptos, está muy de moda palabras en inglés. Sí. Y de repente antes me quedaba yo así de, ¿qué me está diciendo? ¿No? A ver, explícame. Entonces, yo también aprendo de ellos, estoy abierta a enséñame tu generación, cuál es tu punto de vista acerca de todo esto, ¿no? Descubre uno muchas cosas interesantes de ellos, descubre uno cosas buenas y cosas obviamente no tan buenas, ¿no? Un poco más negativas o que les hace falta, ¿no? Y ahí es cuando podemos involucrarnos con ellos, ¿no? Cuando estamos abiertos a enséñame también tú, no yo muchos hablamos de yo lo sé todo, ¿no? Y yo soy el que te enseño como padre de familia y evitamos escucharlos, ¿no? Nos da flojera a veces, ¿no? ¿Cómo generamos esa conexión con los padres? Digo, tengo 47 años y soy muy cuadrado a veces en no entender cómo esta generación se mueve. Esta generación de mis hijos que tienen 20 años, recién ahora con lo de la aprobación de la ley del cannabis en el Senado, que está muy, muy sonado, yo platicando eso con mis hijas en la mesa, me decía, es que el kush, no sé, me imaginé un tipo de comida o algo, y así le llaman a una... a la marihuana, pero en una edición como mejorada y algo así, ¿no? Ajá. Entonces, son temas que muchos de los papás que son un poquito más grandes y a lo mejor que uno, pues no entendemos porque, o sea, a duras penas usamos el teléfono para comunicarnos. El problema es que nos negamos, o sea, cosas como el teléfono de, pues yo no puedo, o me cuesta mucho trabajo, o eso de la tecnología no se me da. Y yo trabajo con abuelos y los abuelos están aprendiendo a usar la computadora y el teléfono. Entonces, no se vale el que una persona de 60, 50 años te diga, no, claro, eso no se me da. Creo que es importante aprender, ¿no? Que cada día aprendamos cosas nuevas, seamos abiertos a esto, claro, a buscar información, meternos a ver qué escuchan los chavos de la música, qué tipo de música son, cómo se llaman. Todo esto nos ayuda a poder interactuar y que también no los aburramos, ¿no? Porque siempre es, no, la música es mejor la mía, ¿no? Claro. Ahí nos demostramos todo que ya antes estamos era viejos, mejor, ¿no? Que ya estamos envejeciendo, claro, ¿no? Cuando decimos eso. Claro. Doctora, regresando al tema de todo esto del feminismo y de las causas, le he preguntado a algunas mujeres y hoy se lo pregunto a usted,
¿Cómo buscar equidad en una sociedad que, como lo comentaba usted hace un momento, desde el núcleo familiar se ha instruido a las mujeres para poder hacer que el hombre sea la parte importante de la sociedad? O sea, cuando desde nuestra mamá, en el núcleo familiar, nos dicen que tú como hombre o como mujer tienen ciertas y actividades ya predispuestas, ¿no? Es decir, tú como eres niña, tienes que ayudar a tu hermano a plancharle las cosas, a servirle, a que coma primero. O sea, ¿cómo peleamos contra o cómo buscamos esa equidad cuando o sea, somos una sociedad machista, pero nuestra estructura familiar es un matriarcado que nos ha inculcado desde ahí el que las mujeres están después que los hombres? ¿Cómo encontramos esa equidad? ¿Cómo la buscamos? Mira, yo creo que ha sido una lucha de muchos años esa situación de igualdad, pero creo que es importante ver que todos tenemos roles, jugamos un rol en la familia, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que a veces tenemos los hijos de 3 años que quieren mandar, ¿sí? Que quieren que defender sus derechos sin saber el por qué o de qué se trata. Yo creo que mientras tengamos el rol de yo quiero hacer determinadas cosas en casa, en el hogar, no se trata de que a ti te toca por ser mujer o a ti te toca por ser hombre. A todos nos toca algo, trabajar en equipo, ¿no? Me toca esto y lo voy a hacer por gusto, ¿no? Mientras a lo mejor a mi mamá le toca otra cosa y a mi papá otra, ¿no? Ahorita sí se está viendo, por ejemplo, que hay mujeres que ya trabajan y el hombre ya se queda de amo de casa, ¿no? Entonces, esto, si la persona está a gusto con esto, o sea, tenemos que buscar la situación de no te toca más a ti o menos a mí, sino nos toca trabajar en conjunto, ¿sí? Con diferentes tareas. Claro. Eso nos va a ayudar un poco a quitar esos pleitos, ¿no? Que se hacen en la sociedad y en la familia. Le comento, tuve oportunidad de estar en Oaxaca hace año y medio para algunos trabajos, y por ahí hubo una conferencia que dio el presidente de la República para ver el tema de un proyecto transísmico. Y en aquel entonces, desde el presidente de la República hablaba mucho de los usos y costumbres y de cómo se desarrollaban las obras para hacerlas con los usos y costumbres de las zonas mixtecas y zapotecas. Y tuve oportunidad de escuchar en ese mismo foro a una mujer indígena que representaba pues a las mujeres de su etnia, ¿no? Y ellos ella hizo una participación muy acertada en la cual les exigía a la sociedad ya no hacer los usos y costumbres como algo. ¿Por qué? Porque ellas se sentían agraviadas, porque las casaban a los 12 años, porque participaban en las mismas actividades que los hombres, pero con muchas diferencias. Entonces, es muy normal ver esos movimientos de equidad en las zonas urbanas, pero también hay movimientos que han sido olvidados en las zonas indígenas, en las zonas rurales de nuestro país. ¿Cómo hacer empatía cuando pues aproximadamente el 31% de la población de mujeres en México están en esas etnias rurales? Yo creo que es una pregunta bastante interesante. Yo creo que es importante que empecemos a conocer, ¿no?, a esas mujeres, que empecemos a ir y crecer con ellas, ¿no? Porque como personas de ciudad, como que nos envolvemos nada más en nuestra vida, en nuestro estrés diario, y no pensamos más allá en alguien, ¿no? En que también son mujeres que están luchando por esa negociación de su vida, ¿no? Y que no lo hacemos en la ciudad. Entonces yo creo que hay que invitar también a las mujeres, ¿no?, a ver esa otra parte, esas otras claro, mujeres, ¿no? Y es una pregunta que le hice a Doc, a que nosotros vivimos cercanos a zonas rurales, ajá, hacia la Sierra de Zongolica y hacia la Sierra del Pico de Orizaba. Entonces convivimos en esta parte urbana con muchas mujeres
que en algún momento las menospreciamos o son menospreciados por la misma sociedad, y es un efecto que pasa muy seguido. Uno de los movimientos feministas que también, y hemos estado observando en este análisis de todo lo que pasa en el proceso de la búsqueda de la equidad de las mujeres mexicanas, es que encontramos movimientos de las jóvenes, de las mujeres jóvenes que les llaman ahora millennials. Sin embargo, ellas no han ido por ser un bloque mesurado de manifestación, sino que han sido más radicales. Son las que vemos en las noticias, que por ahí van vestidas todas de negro, encapuchadas, y son las que es como el bloque radical. ¿Es un tema generacional o es un tema psicológico, o es meramente un ala radical que tiene que ver con una manifestación más dura? ¿Cómo observamos eso como un efecto psicológico? A ver, yo te hago otra pregunta. ¿Cómo sabes que es radical? Pues porque desde el punto de vista de lo que sale en televisión, que es lo que se vuelve mediático, Ajá. pues ves a una mujer, ¿no?, que para mí, desde mi punto de vista personal, que he leído todo esto, y que es como la reacción al dolor de lo que están manifestando, pero la sociedad como tal ve a una mujer con un martillo, o prendiéndole fuego a los escudos de la columna de las mujeres policías, y eso es radical para mucha de la sociedad en México. Te pregunto esto porque yo te apuesto que si hubieras tú estado en la primera mujer en Francia que empezó a luchar por los derechos de la mujer, en esa época también se veía radical, ¿sí? O sea, en cada época que ha luchado la mujer ha ido, dependiendo la situación y la cultura en la que se está, en la época, ha sido radical, ¿no? Creo que ahorita lo vemos también, obviamente radical, pero tiene que ver la época en la que nos encontramos, es como están reaccionando, ¿no? Claro. Creo que muchas mujeres ya están hartas de lo que han vivido día a día, pero también he visto que en la tele presentan, las entrevistan y les preguntan, oye, ¿y tú por qué estás luchando? O que se justifiquen, y creo que no tienen ese sustento, ¿sí? No han leído sobre qué es el feminismo, cómo ha ido evolucionando el feminismo, el por qué y para qué somos feministas, ¿no? Entonces, hay muchos que sí tienen conocimiento y tienen una lucha progresista, y que pues muchos han logrado, ¿sí? Mejorar en algunos aspectos, pero también tenemos a un grupo de chicas, de jóvenes, millennials, como tú les llaman, que son de una época donde nacieron con un celular en la mano, donde todo es rápido, todo lo buscan a través de internet, que no hay esfuerzo, ¿no? Antes claro. Estudiábamos algo y teníamos que ir a la biblioteca y buscar los libros. Ahorita todo es con unas teclas y rapidísimo. Entonces quieren también cambios muy rápidos, están acostumbrados a que la vida sea rápida. Entonces esto también influye en cómo se está presentando las manifestaciones de estas mujeres, ¿no? Por último, quisiera preguntarle, en los diferentes niveles de gobierno se ha difundido una publicación que se llama Violentómetro. Tiene ciertos niveles de agresiones, ¿no? Ajá. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué acciones deben ser consideradas por una mujer para visualizar que está siendo víctima de violencia de género, y cuándo debe buscar ayuda? Porque el violentómetro viene desde agresión verbal, ¿no?, hasta feminicidio. ¿Cuándo debe sonar esa alarma en una mujer? Bueno, generalmente vienen 3 etapas en ese violentómetro. Vienen 5 o 6, no recuerdo bien cuántas, pero vienen unas 6 situaciones y te dice cuidado, ¿sí? Busca ayuda.
Entonces, y ya después aparece una serie de cada vez más fuerte, la violencia hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces, creo que no solo se presenta una vez o de una sola forma cuando se están siendo violentadas las mujeres, sino ya hay varias cosas que la mujer no, como que no dice nada, pero no le gusta, ¿no? Entonces, y no hace caso a su yo interno, a ese foquito que te dice, cuidado, algo no está bien, ¿no? Entonces, está ese violentómetro para que lo vean, pero muchas veces yo he tenido pacientes que lo ven y no toman, o como que no les cae el 20 de me está pasando a mí, ¿no? O estamos ahí y hasta que no les digo, oye, te hace esto, has vivido esto, esto y esto, y hasta que lo analizan. Pues lo analizan, entonces dicen, a mí me pasa. Y es un enojo que tienen, porque dicen, yo moderna, joven, me tenía yo que haber dado cuenta de esto y no lo he visto, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Que las mujeres empiecen a dar cuenta, pero son foquitos de alerta. Por ejemplo, cuando te dice cosas que no te agradan y al final te dice, no, es que estaba yo vacilando contigo, ¿no? O que te empieza a revisar el celular. Hay veces que veo que las jóvenes están por WhatsApp con sus novios, y ¿por qué no me contestas? ¿Y por qué esto? Y están en constante, ¿no? Sí. Revisión del celular. Son foquitos de alerta que nos deben de decir, esto va en aumento, ¿no? Esto puede ir en aumento y hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Doctora, me gustaría poder extender todo esto porque es un tema que podemos platicar por muchas horas. Sin embargo, tenemos un poquito restringido el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo su participación en este ciclo, el que nos haya dado este espacio para poder platicar un poquito más de lo que está pasando en esta sociedad en México como mujer, sus puntos de vista como profesional, y no me resta más que agradecerle, dejar la puerta abierta para que en algún otro momento podamos platicar de algún otro tema como habíamos platicado y en algún momento del gaslighting, que es un fenómeno muy difícil que viven también las parejas, y esperemos que tenga en otra ocasión pues el tiempo para poder sentarse aquí y platicar un ratito con otros en abierto. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias por su atención a este nuevo capítulo de En Abierto. No nos queda más que agradecer sus atenciones y las atenciones que nos ha proporcionado el Restaurant Casal en Orizaba para la producción y grabación de estos capítulos de nuestro ciclo La Revolución de las Mujeres. Nos vemos en la próxima. En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto.